Bienvenidos a su canal Electronics. En este video tenemos un problema relacionado con lo que es circuitos en corriente continua, ¿ya? Y para lo cual vamos a conocer uno de los métodos de análisis existentes para poder resolver circuitos en corriente continua, ya sea también circuitos en corriente alterna. Y este método pues es el método de análisis de nodos, ¿no? Para ello tenemos este problema con el siguiente enunciado, ¿no? Que nos indica calcular las tensiones en cada elemento del circuito de la figura, sabiendo que las tensiones de nodos valen B1 5 voltios, B2 menos 3 voltios y B3 2 voltios. ¿Ok? Entonces vamos a dar solución a este problema. Primeramente podemos ver que en el circuito ya se tiene esas tensiones de nodo conocidas. Ya recordar que un nodo es la unión de dos o más ramas, ¿no?, del circuito. Es decir, que acá tenemos una primera rama que está uniendo a este nodo. Podemos ver, esta rama se está uniendo acá y esta rama también se está uniendo acá, ¿no ve? Bueno, puede considerarse como un nodo, ¿no ve? Y acá sobre B1 pues se está uniendo tres ramas. Podemos ver, acá tenemos esta rama y tenemos esta rama, ¿no ve? De acá, todo esto, ¿no ve? Entonces pues también se considera un nodo, ¿ya? Y también de la misma manera, acá se está uniendo una rama que es esta, y también se está uniendo esta rama que es esta, y también se está uniendo esta rama que es esta de acá, ¿no ve? Entonces también se considera un nodo. Vamos a ver más adelante que teniendo los elementos del circuito conocido, es decir, puede ser una resistencia acá, puede ser una fuente, no sé, cualquier elemento del circuito, vamos a calcular esas tensiones de nodo B1, B2, B3, dependiendo del circuito, ¿no ve? Pero eso vamos a ver más adelante. En este caso, en el problema, esas tensiones de nodos, que son estos de acá, ya se tienen conocidas. O sea, la tensión acá ya nos está dando como dato. Y lo que nosotros debemos de calcular es las tensiones que existen sobre estos elementos del circuito. ¿Ok? No sabemos qué son, pero se supone que debemos de encontrar VA, voltaje B, y voltaje C, y voltaje B, y voltaje D, y voltaje F, dependiendo, ¿no? Muy bien. Para dar solución, entonces, como ya tenemos todos esos datos y ya les he mencionado, lo primero que debemos de conocer es siempre cuando se analiza el método de análisis de nodos es la tensión de referencia al cual nosotros vamos a asignar. ¿Ok? Entonces esa tensión de referencia al cual nosotros vamos a asignar puede estar en cualquier parte del circuito, no siempre acá. En este caso el circuito, mediante la figura que nos está planteando el problema, ya se le ha asignado acá la tensión de referencia sobre este nodo, ¿no ve? Sobre este nodo puede ser la tensión de referencia asignada en cualquier nodo, ya dependiendo cómo nos convenga y cómo nos facilite esa tensión de referencia para poder resolver el circuito. Vamos a ver eso más adelante en otros videos que voy a plantear a continuación, ¿no? O los siguientes videos, ¿no? Entonces acá ya le ha asignado mediante la figura esta de acá, esta simbología, y esta simbología me indica que esto va a ser su referencia. Entonces si nosotros asignamos acá la referencia, entonces esa tensión de nodo de referencia siempre va a ser 0 voltios. Eso quiero que entiendan, ¿ya? Siempre va a ser 0 voltios. Entonces acá ya tenemos conocido esta tensión de nodo o esa tensión existente sobre este nodo, ¿no? Como es referencia, entonces 0 voltios, ¿ya? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es conocer VA. Entonces acá, teniendo todo ese dato que les he explicado, entonces vamos a conocer el voltaje VA, que es de este elemento. ¿Y cómo vamos a calcular? Vamos a calcular mediante la diferencial de potencial que va a existir sobre sus terminales, y podemos ver sobre este elemento de circuito, sobre sus terminales pues está yendo a conectar a cada uno de los nodos, ¿no ve? Que podemos ver, por ejemplo, esta terminal de acá con la polaridad negativa se está conectando sobre este nodo B1, y esta terminal que está saliendo de acá se está conectando sobre este punto que está saliendo de la terminal positiva asignada al circuito, se está conectando al nodo o la tensión B3. Se puede notar eso, ¿no? Entonces ahora esta polaridad es una referencia
que el problema nos está dando. Ahora, si en caso de que no nos diera el problema, ya, si en caso de que no nos hubiera dicho ya tenga esta polaridad para poder calcular elementos del circuito, ustedes asignan la polaridad que ustedes lo convengan, ya. Bueno, ya dependiendo si le ha asignado acá más y acá menos, invirtiendo lo que sea, entonces lo único que va a hacer es que el voltaje que va a existir VA pues va a ser positivo o negativo, dependiendo de cuál haya sido o cuál polaridad haya escogido, ¿no? Entonces solo va a haber la diferencia en eso, ¿no? En las polaridades, pero el resultado tendría que ser lo mismo, ¿ya? Entonces, pues, sin más que decir, pues vamos a calcular el voltaje VA. Como ya tiene su polaridad asignada, entonces vamos a respetar esa polaridad. Y para poder calcular, ya hemos indicado, pues vamos a hacer la diferencial de potencial que va a existir sobre, o la diferencial de potencial que va a existir de los nodos de B1 y de B3, ¿no ve? Entonces, para ello, pues vamos a aplicar esta relación, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos conocer una tensión, entonces para que exista una tensión siempre va a haber una diferencial de potencial, ¿no ve? En el circuito. Si no hay diferencial de potencial, entonces acá la tensión no va a existir, es cero, ¿no ve? Entonces siempre va a haber un mayor potencial y otro va a haber un menor potencial en las terminales, ¿no? El cual se está conectando el circuito. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, entonces va a ser, si nosotros queremos conocer un voltaje cualquiera, entonces va a tener un voltaje mayor, que va a ser esta, menos un voltaje menor en uno de sus terminales, ¿no ve? Entonces acá, al existir una diferencial de potencial, pues sobre ese elemento pues va a haber una tensión, ¿no ve? Ahora, ¿cómo yo distingo cuál es el voltaje mayor, cuál es el voltaje menor? Para poder resolver con fines prácticos, el voltaje mayor va a ser la que tiene la polaridad positiva y el voltaje menor va a ser la que tiene la polaridad negativa, ¿ok? Así de sencillo, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta ya la polaridad que ya se me ha asignado acá el circuito sobre este elemento, que yo quiero calcular esa tensión, pues simplemente el voltaje A va a ser igual a la relación siguiente. ¿Cuál de las polaridades o de las terminales tiene la polaridad positiva? ¿No ve? Que es que está yendo es esa terminal y está conectando a la tensión de nodo 3. Ok, entonces yo pongo acá la primera tensión de nodo 3 y lo resto haciendo que exista una diferencia de potencial ya con el voltaje menor que es conectada a la terminal negativa. Entonces la terminal negativa que está asignando al circuito pues es esta de acá y está conectándose a la tensión de nodo existente que es 1, ¿no ve? Tensión de nodo 1. Entonces hago y digo que esto va a ser 1. Por tanto, acá el voltaje que va a existir sobre este elemento del circuito pues va a ser esta relación, ¿no ve? Ahora, como ya se conoce el voltaje 3 y el voltaje 1 del circuito, ya acá, que son tensiones de nodos conocidas, entonces reemplazamos. Ahora el voltaje 3, que es del nodo 3, entonces nos dice que vale 2 voltios, ¿ok? 2 voltios. Ahora lo restamos y nos indica que la tensión en el nodo 1 pues vale 5 voltios. Entonces acá es 5. Y esto da un resultado, entonces de acá, que el voltaje o la tensión que va a existir sobre ese elemento pues va a ser, haciendo la operación, de menos 3 voltios, ¿no ve? Ahora, si la estaba considerando es solamente extra del ejercicio, no es del ejercicio, solamente es para que ustedes entiendan. ¿Qué tal si yo hubiera considerado, si es que no me hubiera dado, así como nos está dando ahorita, las terminales, sus polaridades respectivas sobre este elemento? Entonces, como les he mencionado anteriormente, yo me puedo asignar la polaridad de esta manera, lo puedo invertir mediante la relación siguiente que he planteado. Esto va a ser alterna, no es del ejercicio, no es respuesta del ejercicio, solamente estoy indicando. Entonces, mediante esta relación que ya les he mencionado, ¿cuál es el voltaje mayor ahora en el circuito? Pues va a ser esto, ¿no ve? Eso yo me asigno arbitrariamente, ¿no ve? Para ver lo que para poder comprobar lo que les he dicho al inicio, ¿ok? Entonces el voltaje mayor ahora va a ser esto de acá, ¿no ve?
para mí, para poder entender. Entonces va a la terminal de la tensión del nodo 1, ¿no ve? Entonces esto va a ser, entonces ahora va a ser B1 menos el voltaje menor, pues va a ser la polaridad negativa y va hacia el nodo 3. Ok, entonces va a ser B3. Por tanto, B1 pues para nosotros era 5, ¿no? Era 5. Menos el voltaje 3 era 2 voltios. A ver. Entonces acá vea alterno, o sea asterisco, lo estoy poniendo para poder ver, va a ser simplemente 3 voltios, así. Entonces lo que les he mencionado anteriormente es correcto, ¿no ve? Ustedes, si es que no nos hubiera dado la polaridad o asignado la polaridad al enunciado, o sea, no nos hubiera indicado, entonces yo arbitrariamente hubiera calculado con esta polaridad o alguien hubiera calculado con esta otra polaridad. Dependiendo cuál haya sido la polaridad, aplicando esta relación, el resultado va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar pues va a ser en el signo, ya en este caso voltaje es menos 3 voltios y voltaje, el otro asterisco va a ser 3 voltios. Lo único que debería cambiar solamente es en el signo o cómo lo estamos tomando. ¿Ok? Entonces la manera correcta de haber calculado es mediante esta polaridad, ¿ya? Entonces que sea siempre positiva, ¿no? Pero también se considera como correcta esto, ¿no? Lo único que me está diciendo este negativo es que tú hayas tomado con esta polaridad y el otro haya tomado con esta otra polaridad, nada más, ¿ya? Entonces, así que ustedes tienen la elección, si en caso de que no les haya dado acá en el circuito las polaridades como acá, entonces pueden tener la elección de tomar cualquier polaridad. Así que no se hagan problema con eso, ¿no? En algunos ejercicios que puedo ver que siempre lo hacen o lo complican cuando se les pone otras polaridades o cuando no se les pone polaridades, ¿no? Entonces a veces es un poquito medio confuso, ¿ya? Pero no se hagan problema, así que como ya les he indicado, pueden asumir cualquier polaridad si es que no les dan. Muy bien, entonces ya para poder resolver, entendiendo todo eso, pues vamos a calcular ahora el voltaje B, ya que sería la siguiente, ¿no? Entonces el voltaje B, acá lo vamos a hacer, entonces el voltaje B va a ser simplemente mediante la diferencial de potencial, va a ser B2 menos B1, ¿no ve? Eso va a ser B2 menos B1, ¿no ve? Ahora, B2, ¿cuánto vale? B2 vale menos 3 voltios, ¿no? Menos 3 voltios. Respetando, recordar siempre esta polaridad, ¿no? Menos 3 voltios y B1 pues vale B1 vale 5 voltios, ¿ok? Menos 5. Y esto simplemente va a hacer que el voltaje B da un valor de 8, ¿no? Menos 8 voltios. Ya. Entonces, ya tenemos el voltaje B sobre este elemento. Ahora, si alguien no ha entendido por qué he elegido B1, lo voy a explicar, ¿ya? Entonces, ¿por qué he elegido el voltaje del nodo 1? Pues simplemente porque podemos ver que todo esto de acá es simplemente un nodo en común. Si nosotros juntamos esta rama y esta rama de acá, este de acá lo llevamos acá y esta rama también lo llevamos acá, todo lo juntamos, nosotros vamos a crear una sola rama, digo un solo nodo, ¿ya? Estoy marcando con este rojo todo lo que representa el nodo 1 y por ende la tensión 1, ¿ya? Es simplemente, es que a veces es, por eso les he indicado que nosotros debemos de ver siempre el circuito de varias maneras, ¿no ve? Por ejemplo, esto de acá yo lo estoy uniendo acá sobre este punto, ¿no ve? Es esto de acá, estoy viniendo acá, estoy uniendo. Ahora lo uno, esta rama de acá lo uno acá y tenemos eso de acá. Ahora estas dos ramas de acá
eso que conforma aquí un puntito también, ustedes tal vez lo puedan ver como otro nodo. Cuidado, no es así. Entonces este mismo punto de acá representa el mismo punto de acá. Entonces lo único que puedo tener es que más o menos estén así, ¿no? Y acá va a ser el voltaje B, y acá va a ser el voltaje D, y acá va a ser el voltaje E, ¿no ve? Si nosotros hacemos esta configuración alterna, ¿no ve? Y esto va a ser simplemente el voltaje A. Y se puede notar, ¿no? Ahora con más claridad que eso de acá está, si nosotros unimos todo como si fuera un hilo, entonces nosotros unimos todo en uno solo, o sea, redibujamos el circuito y se conforma solamente el nodo B1, ¿no ve? Por esa razón yo he considerado que va a ser B2 menos B1, ¿ya? Así que ahí se tiene la explicación. Es que a veces nos confundimos y a veces nos matamos por cosas simples como esas, ¿no? Entonces ahí está la aclaración. Listo, pasamos al siguiente. Ahora nos tocaría conocer el voltaje C mediante la diferencial que va a existir ya en cada uno de los nodos, ya para poder calcular. Entonces vamos a tener en cuenta que el voltaje C va a ser B2 porque está polar por el mayor, que es la polaridad positiva que le ha asignado acá, B2 menos el voltaje de referencia, ¿no ve? O la tensión de referencia. Entonces vamos a hacer esa ecuación, ¿no? Entonces va a ser B2 menos el voltaje de referencia. Ahora el voltaje de referencia es 0, por tanto acá no se hagan problema, pueden decir directamente que el voltaje C pues va a ser igual al voltaje del nodo 2 que tiene menos 3 voltios. Ok, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo el voltaje C como respuesta. Voy a marcar ya, acá esta es la respuesta, esta es la respuesta y esta es la otra respuesta. Ahora, si alguien también no se ha fijado porque he puesto la referencia, entonces es el mismo criterio que he utilizado en el análisis anterior. No sé si pueden fijar, si yo uno estos de acá, estos puntos, acá lo uno y esto también lo uno, todo esto conforman, voy a marcar también, prefiero que entiendan todos a que se queden dudas, ¿no? Listo. Entonces ahí está, ¿no? Entonces todo esto conforman solamente un solo nodo, ¿ya? Entonces por esa misma razón, por el mismo criterio que he analizado acá, ¿ya? Les he marcado incluso que todo eso conforma un solo nodo y está asignado al voltaje de referencia. Y por eso lo he puesto ahí, por la diferencial de potencial mediante esta ecuación, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ahora a calcular lo que es el voltaje D, ¿no? El voltaje D pues simplemente va a ser mediante esta relación el voltaje mayor asignamos a la polaridad positiva y va a ser a la tensión de referencia, al nodo de referencia, ¿no? Entonces anotamos porque estamos haciendo paso a paso, ¿no? En este caso es menos, ¿no? Menos la tensión de voltaje menor, que es la polaridad negativa, y esto podemos ver que está asignado al nodo 1. Ya hemos indicado por qué, ¿no ve? Incluso eso lo he dibujado. Entonces lo resto con el nodo 1. Entonces voltaje B1. Por tanto, yo puedo decir que el voltaje D simplemente va a ser a menos B1. B1 que tiene el dato de la tensión de 5 voltios. Ok, entonces 5 voltios. Porque sabemos que esto es 0. Entonces ya tenemos la tensión del elemento D, que es el voltaje D. Ahora vamos a hacer para la tensión del elemento E, que es el voltaje E, ¿no? Y por lo mismo, por la diferencial de potencial que va a existir, pues va a ser en el voltaje mayor, que representa la polaridad negativa, o perdón, la polaridad positiva, va a ser a la tensión del nodo 1, que está conectado con esa terminal, ¿no? Entonces B1. Entonces B1 menos, ahora
voltaje menor asignado a la polaridad negativa va a ir con la tensión de referencia. Entonces acá voltaje de referencia, y esto simplemente automáticamente va a ser igual, ustedes ya saben, ¿no? 0, y voltaje B1, ¿cuánto es? 5 voltios. Entonces simplemente acá 5 voltios, ¿no? $5. Listo. Y de la misma manera vamos a ir a lo que es el voltaje del último elemento, que es el voltaje F. Acá lo mismo, ¿no? Voltaje mayor representado a la polaridad positiva es el B3, por tanto va a ser B3 menos el voltaje de referencia, y por ende directamente no vamos a reemplazar ya, esto es 0, por tanto va a ser el voltaje F simplemente lo que es voltaje 3 es igual a 2 voltios, ¿no? Y tenemos, ya hemos encontrado todas las tensiones que existen sobre esos elementos del circuito conocidos, o conociendo ya lo que es las tensiones de nodos existentes que nos ha dado como dato, ¿no? Entonces de esta manera nosotros vamos a calcular más adelante en los elementos que nosotros nos planteen calcular, porque cuando se aplica el método de análisis de nodos, lo que vamos a encontrar siempre va a ser, recordar esto, siempre va a ser las tensiones sobre los nodos que nosotros nos asignemos en el circuito, ¿ya? En este caso ya se ha calculado, ya es dato calculado, pero no nos va a pedir eso el problema, ¿no? Nos puede pedir acá la tensión como acá, una vez que ya se ha calculado mediante haciendo una relación de ecuaciones y todo eso, nos puede pedir lo que es la tensión como en este caso, y para ello pues estamos aprendiendo cómo utilizar eso, ¿no? A nuestro favor, y poder calcular las tensiones sobre cada elemento del circuito que nos pueda pedir, ¿no? Muy bien, espero que les haya gustado el video, y pues sería hasta el siguiente video, ¿no? Gracias.